Levanten sus Biblias en alto, por favor. Gracias, Señor. Y digan conmigo, todo lo que Dios ha escrito en la Biblia es importante. Por lo tanto, fundamentaré mis pensamientos, mis palabras y mis acciones en lo que ella dice y me irá bien, ya que ninguna palabra de Dios puede fallar. Todo lo que Dios ha dicho, Él lo hará. Amén. Tomen su asiento, por favor, hermanos, bienvenidos. Ahí podían decir gracias o amén, pero bueno, en fin. Es mi deber ser educado y ético. Sin embargo, bueno, les vuelvo a decir bienvenidos. El día de ayer estuvimos estudiando Daniel capítulo 7 y me gustaría comenzar mencionando algo. En realidad voy a comenzar por dos preguntas que se me hicieron, una hace ya bastante tiempo y otra que se me hizo el día de ayer. En la que se me hizo hace tiempo tiene que ver cuando apareció la escritura en la pared y había escrito el mensaje. Inicialmente era Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y luego cuando Daniel lo va a interpretar, él utiliza es Mene, Mene, Tekel, Pérez, no Uparsin. Y cuando di esa clase, recuerdo que una de las jóvenes que había asistido había preguntado, había hecho una pregunta en relación al Pérez, y yo lo entendí de manera equivocada. Luego, al día siguiente, yo estaba pensando en la clase y dije, yo creo que yo entendí mal la pregunta de la hermana. En efecto, fue así. Días después yo la conseguí. Le pregunté, hermana, lo que me quisiste preguntar fue tal cosa. Me dijo, sí, pastor. Le dije, bueno, pero me hubieses hablado claro, me hubieras dicho esto, ya que no te estaba dando la respuesta que era, me hubieses dicho, ¿verdad?, para responderte con claridad. La pregunta en sí era por qué aparecía aquí en primer lugar Uparsin y después Pérez. Pues bien, hay un verbo en arameo que se llama parás, que significa dividir. En su forma nominal, en plural, se dice parsin, o sea, la palabra parsin es el nominal de parás y significa divisiones, mientras que Pérez también es la forma nominal, solo que en singular y significa división. En la primera oportunidad se habla de divisiones o uparsin porque tiene que ver con el imperio de los medos y de los persas. Pero la segunda vez, cuando ya Daniel lo menciona y dice Pérez, lo hace en singular, entendiendo que los medos y los persas representan un solo gobierno, como en efecto así sucedió. La otra pregunta tiene que ver con una que me hicieron el día de ayer en cuanto al anciano de días. Y porque la descripción del anciano de días aquí en Daniel 7 es la misma descripción que utiliza el Señor, o en todo caso que utiliza Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis, cuando el Señor se le presenta, cabellos blancos como la lana, etcétera. Y una de las cosas que les decía era que muchas veces era difícil entender la diferencia cuando una manifestación era del Padre y otra era del Hijo, sobre todo porque Jesús dijo una respuesta que en sí misma va más allá de lo que nosotros podemos entender en una pregunta que le hizo Felipe. Le dijo, muéstranos al Padre y nos bastará. Y el Señor le dijo, ¿cómo que te muestra el Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? Pero entonces fíjense que, por ejemplo, vamos al libro de Apocalipsis primeramente. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 4 en adelante, dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. O sea, cuando uno lee la declaración, evidentemente parece
que hay una diferencia entre el que es, el que era y el que ha de venir, y Jesucristo, el testigo fiel, como si fuesen dos personas diferentes. De hecho, teológicamente se entiende que el que era, el que es y el que ha de venir es el Padre. Sin embargo, cuando leemos más abajo, versos 7 y 8, dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. Y aquí habla el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, toma para sí el nombre con el que es diferenciado inicialmente el Padre del Hijo. Ahora, ayer les decía, ¿verdad? Y esto es importante que ustedes lo sepan, y hoy lo vuelvo a tomar a fin de aclarar mejor la pregunta y de incluso establecer un parámetro, un concepto para nosotros como iglesia, Amor, Fe y Esperanza. Porque en todas mis investigaciones, siempre el anciano de días, ha habido esa confusión de si es el Hijo o si es el Padre. Muchas veces se cree que es el Hijo y muchas veces se cree que es el Padre. Esta mañana yo hablé con unos hermanos, amigos míos, teólogos, maestros míos, hablándoles del caso, planteándoles del caso por la confusión que existe desde hace mucho tiempo al respecto. Y me dijeron pues que ya desde hace cierto tiempo se estableció teológicamente que a fin de evitar confusiones, el anciano de día se le da o se declara o se establece que el anciano de días es el Padre para marcar la diferencia con Jesucristo. Ahora, no es algo que lo diga o lo defina directamente así la Biblia, pero a fin de evitar las confusiones, cuando uno la estudia, los teólogos han decidido entonces que cuando se menciona al anciano de días, se refiere al Padre. ¿Me están entendiendo? Entonces, esto claro, cuando uno ve, por ejemplo, volvamos a Daniel capítulo 7, dice en el verso 9: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Evidentemente el trono era para juicio. Jesús mismo dijo que a él le había sido dado de parte del Padre todo juicio. Ahora, cuando volvemos al libro de Apocalipsis, capítulo 1, ya en el versículo 14, que dice Juan que él se voltea para escuchar, para ver la voz de quien le habló, porque la voz le habla y le dice le dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves, lo que vas a ver, etc. Y entonces él dice, verso 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Hay una descripción similar a la que está dándonos Daniel. Pero evidentemente, cuando uno lee luego en Daniel, en el versículo 13 dice: miraba yo en la visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él. Obviamente me está hablando de dos personas diferentes, no es la misma persona. Cuando vamos, por ejemplo, a Apocalipsis capítulo 5, dice en el versículo a partir del verso 5, del capítulo 5 de Apocalipsis, y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Nuevamente encontramos la diferencia entre dos personas diferentes. Uno que está sentado en el trono y en este caso el cordero que está recibiendo el libro para poder desatar los sellos. Ahora, lo que quiero decir en todo caso es que en ninguna parte de la Biblia señala de manera específica que el anciano de días sea el Padre o que el anciano del día sea el Hijo. Muchas veces se confunde el uno con el otro, así lo dije ayer. Pero como hoy tuve esta conversación con estos teólogos, entonces para nosotros alinearnos a los conceptos que actualmente existen en teología, entonces
Teológicamente, oído, no bíblicamente, teológicamente al anciano de días se le asocia con el Padre. ¿Me están entendiendo? Teológicamente, no bíblicamente, porque muchas veces no se puede saber la diferencia entre el uno y el otro por la respuesta, porque por eso vuelvo a insistir en esa respuesta de Jesús cuando dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, esa aclaratoria quería hacerles en cuanto a lo que es la actualidad teológica. Insisto, teológica, no bíblica. ¿Me están entendiendo, hermanos? Porque a veces las verdades o declaraciones teológicas no tienen un asidero. Por ejemplo, si usted busca en la Biblia la palabra Trinidad, no la va a conseguir. Sin embargo, la palabra Trinidad es un concepto teológico. Usted no puede estar aprobado en teología si usted no ha leído o no ha estudiado acerca de la Trinidad. ¿Me están entendiendo? Pero si usted va a buscar el término en la Biblia, no existe. Ahora, el término existe teológicamente a fin de hablar de un cuerpo doctrinal que tiene que ver con la existencia de un ser que subsiste en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, de la misma manera, esta decisión que han tomado recientemente los teólogos de asociar al anciano de días con el Padre, no es una declaración bíblica, sino teológica. Quiere decir que si en algún momento ustedes tienen que compartir con otros hermanos acerca de esto, no pueden entrar en tertulias y decir: no, el anciano de días es el Padre, porque mire y tal, porque a veces se confunde el uno con el otro. ¿Me entienden? Tienen que tener ustedes esa amplitud para no entrar en tertulias que no puedan demostrar bíblicamente. Ahora, ustedes sí pueden decirles respetuosamente: bueno, teológicamente se ha determinado que la figura del anciano de días se asocia con el Padre. ¿Me están entendiendo? Muy bien, bueno. Vamos entonces a entrar en el capítulo 8. El capítulo 8 se parece, pero no es, al capítulo 7. Leemos: en el año tercero del reinado del rey Belsasar. Luis, es Belsasar, ¿verdad? O Belsasar. ¿Cómo fue que me dijiste? Belsasar. En el año tercero del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Cuando nosotros vamos al capítulo 7, vemos que él dice que fue en el primer año del rey Belsasar que él tuvo un sueño. Ahora, 3 años después, él tiene una visión. Quiere decir que esto no fue algo que él soñó, sino algo que él vio con ojos abiertos. Fue una visión. Después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión. Y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Entiendan esto, él no estaba físicamente en Susa, que era una capital de una de las satrapías del reino medo-persa, sino que en el espíritu él fue llevado a ese lugar. Él está teniendo una visión y en esa visión él se ve a sí mismo en aquel lugar. Es como cuando a veces algunos de nosotros que hemos tenido también la bendición de tener una visión, de pronto nos hemos visto en un lugar que no es exactamente pero uno comienza a ver que de pronto que hay montañas o que hay ciertas familias, qué sé yo. Como a veces también en ciertos sueños uno se ve a sí mismo. Normalmente en los sueños uno no se ve a uno mismo. Uno sigue estando como consciente de sí. Pero hay sueños muy pocos y muy raros donde uno logra verse a sí mismo. Es lo que le está pasando a Daniel. Claro, en su caso, en esta oportunidad no fue un sueño, fue una visión. En la visión él se ve que está en Susa, junto al río Ulai, pero él realmente no estaba allí. Él está teniendo una visión. Dice en el verso 3, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro,
y el más alto creció después. Obviamente, por lo que ya nosotros hemos estudiado, este carnero representa el imperio medo-persa. Es un imperio que nace primeramente con los medos, pero que luego se une a los persas y los persas comienzan a ejercer mayor dominio. Por eso ese cuerno que crece más alto que el otro. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Esto se refiere a los territorios que los medo-persas conquistaron con gran voracidad. Si nosotros nos vamos al versículo 5 de Daniel 7, donde se habla de esa bestia, dice: he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su cabeza en su boca, tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Entonces, este imperio fue rápido también en su ascenso, pero también en la conquista de muchos otros territorios para ese entonces conocido. Pero en el verso 5 dice: mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Esto es una referencia a los griegos que venían precisamente del poniente y que, como les decía ayer, la conquista del imperio griego fue muy rápida en manos de Alejandro Magno. Alejandro Magno, dice la historia, que en 6 años conquistó todo el territorio que estuvo a su disposición en ese entonces. Vaya que 6 años es rápido para conquistar, sobre todo porque ellos primero tenían que vencer a los medo-persas. Pero no solamente Alejandro vence a los medos y a los persas, sino que también conquista mucho más territorio. Él amplía más el rango de dominio que su reino poseía. Cuando habla, dice aquí que venía del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, habla de la rapidez con la cual se movía. Tenía un cuerno notable entre sus ojos. Fue este hombre Alejandro Magno. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Es interesante esto porque Alejandro viene contra Darío III, el último emperador de los persas, y lo derrota, lo cual dice aquí, lo derriba en tierra, pero a los 3 años le dio su derrota definitiva, con lo cual se cumple, y lo pisoteó. Hasta ahí llegó ese imperio. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Yo ayer les hablaba de las 4 alas del leopardo que representaba la tercera bestia. Que esas 4 alas hablaban no solamente de rapidez, sino que también se referían a los 4 generales entre los cuales se dividió el imperio griego. Estos 4 generales, aunque fueron notables, nunca fueron tan notables como Alejandro Magno. Los 4 generales son Casandro, quien se quedó con la parte de Macedonia; Ptolomeo, quien se quedó con la parte de Egipto. Esto de Ptolomeo es importante porque si ustedes leen un poquito de historia, sabrán que esta mujer Cleopatra, en la unión que trata de tener con el imperio romano, ella era una descendiente de Ptolomea.
O sea que en sí misma sus raíces eran griegas. Una región llamada Tracia se quedó otro general llamado Lisímaco, y en Siria, esto es importante, se quedó un hombre llamado Seleuco, de donde vienen los Seleucidas. Ahora, digo que es importante porque, como vamos a ver ahorita, de los Seleucidas de Siria sale un hombre llamado, al paso del tiempo, llamado Antíoco Epífanes. Este hombre fue bárbaramente cruel contra Israel. No así Alejandro. Se dice que Alejandro, cuando venía en pos de conquistar Israel, el sumo sacerdote había orado y había pedido a Dios dirección de qué hacer. Es una historia que cuenta Flavio Josefo. Flavio Josefo fue un grande historiador de aquellos tiempos. Y dicen que la orden que recibió el sumo sacerdote fue la que tanto él como el resto de los sacerdotes tuviesen sus vestiduras sacerdotales y el resto del pueblo estuviese vestido de blanco para cuando llegase Alejandro. Y entonces cuando Alejandro llega con su ejército y con sus generales y su gente y ve al sacerdote, extrañamente Alejandro avanza y se postra delante del sacerdote. Y los generales le preguntaron que por qué hizo esto, y él les dice que él, la noche anterior, antes de venir a conquistar a Israel, él se preguntaba si podría lograrlo. Y dice que vio en visión a un hombre como ese sacerdote, vestido de esa manera, que le decía que Dios iba a estar con él para darle la victoria que él estaba buscando. Y así fue. Cuando se consiguió entonces con este sacerdote, con el sumo sacerdote, él se postró y entonces entró en la casa de Dios y ofreció sacrificios a Dios y le prometió a los judíos que nunca los trataría mal. En sus tiempos los judíos fueron tratados bien, hasta que cuando se divide entonces el imperio griego, después de la muerte de Alejandro, en estos 4 reinos, ¿verdad?, por los 4 generales, de este sirio, de los Seleucidas, cuando finalmente aparece Antíoco Epífanes, este hombre sí fue muy cruel con los judíos, al punto de que él llegó al lugar santísimo, se sentó allí y allí dijo que él era Dios. Ahora, vamos a seguir leyendo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Se ve que no hay coincidencia, o sea que no estaba al mismo tiempo de los otros 4 cuernos, sino que fue uno que vino posteriormente de aquellos 4. Por eso dice, y de uno de ellos, ya sabemos que fue de Seleuco, quien estaba en Siria. Luis, ¿se diría Seleuco o Seleuco? Eran los Seleucidas, sus descendientes, sería Seleuco. Uh-huh. Cada vez que me tenga que corregir, varón, no me corrija. No, corríjame, mi hermano, corríjame. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente hacia la tierra gloriosa. La tierra gloriosa es Israel. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. El ejército del cielo es una figura también del ejército de Israel. Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra. Las estrellas es una referencia a los generales y a los hombres de más renombre en los ejércitos israelitas. Y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación, aquí no es la causa, no la prevaricación de Antíoco, sino la prevaricación de Israel. Recuerde que Israel es entregado en manos de estos imperios por su desobediencia a Dios, por su continua fornicación y adulterio espiritual, siempre buscando otros dioses, siempre incurriendo en la idolatría y haciendo las cosas que a Dios desagradaban. De allí que en una de las clases les dije que sería bueno si ustedes pudieran tomar tiempo para estudiar
primero y segundo de Reyes y primero y segundo de Crónica, entender la historia de Israel, por qué es que ellos llegan a estar cautivos y hasta el día de hoy estar dispersos entre las naciones, cuando Dios les había prometido una nación que era para ellos solitos. Dice: y a causa de la prevaricación, la de Israel, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo, o sea, acabó con la religión judía, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Pues resultó ser que, aunque si bien Israel fue entregado en manos de ese hombre Antíoco Epífanes por la prevaricación de Israel, sin embargo, lo que hizo Antíoco también fue un pecado. Y la historia cuenta que el hombre se enfermó gravemente y padeció mucho por su enfermedad, y que al final de sus días confesó que él sabía que lo que había pasado, lo que le había sucedido, era consecuencia de haberse metido con el Dios de Israel. Ahora, dice aquí que él acaba con la religión, impide que se celebre el sacrificio continuo. El sacrificio continuo se refiere a un animal que se mataba en la mañana y otro en la tarde. Esto se hacía todos los días. Cuando habla aquí de 2300 tardes, como son 2 sacrificios por día, estamos hablando de entonces 1150 días, o sea, un poquito más de 3 años. Y la cifra es interesante porque cuando nosotros leemos acerca de la gran tribulación como tal, dura 3 años y medio. Pero Jesús asegura en Mateo que a causa de los santos, los días serán acortados. O sea que no será exactamente 3 años y medio. Será un poco menos de 3 años y medio. Ahora, esta suspensión de los sacrificios dura un poquito más de 3 años. O sea, no duró los 3 años y medio completos. Entonces, vemos aquí que hay una profecía de doble cumplimiento. Una en la literalidad de este hombre llamado Antíoco Epífanes, quien hizo aquellas cosas antes de que Jesús viniese para la tierra. Y eso lo vamos a leer ahorita en Mateo 24. Pero también este hombre está asociado con el cumplimiento de otra profecía en la figura del anticristo. Ya lo vamos a leer. Verso 15. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla. Esto es interesante, ¿no? Porque a Daniel se le están mostrando cosas, y vean que ya Daniel ha visto ciertas cosas. Es decir, él ve el sueño que tuvo Nabucodonosor. Él ve la escritura en la pared. Aparte de eso, el sueño donde ve estas 4 bestias. Ahora tiene el sueño de estas 2 bestias. Pero él no lo entendía. De hecho, hasta el capítulo 8, las visiones que Daniel recibe no son de su pleno entendimiento. Es a partir del capítulo 9, cuando Daniel comienza a orar por el pueblo de Israel, porque él entonces se da cuenta de una palabra que Dios le ha hablado a Jeremías sobre cuánto habría de durar la dominación babilónica. Entonces, a causa de eso, él se pone a orar, y en su intercesión entonces un ángel le es enviado para que le explique cuánto tiempo va a durar la dominación gentil sobre Israel. Es a partir de ese momento que Daniel tiene un entendimiento claro de todas las visiones, pero hasta ahora él no entiende de manera específica. Ustedes lo están entendiendo porque yo he ido mezclando muchas cosas. Ustedes han estudiado otras. Pero Daniel hasta ese momento no comprendía mucho. Sabía que había una asociación con el reino, con aquel imperio, etcétera,
pero su singularidad hacia Israel y lo que significaba particularmente el hecho de que se terminase esto con Israel. Ay, discúlpenme, hermanos, que estoy viendo a la hermana Sobeida. Hermana Sobeida, usted me va a perdonar, porque no le traje los... No, le voy a explicar. Nosotros estamos desde las 12 del mediodía en la clínica haciéndole unas resonancias a Liliana. De allá salimos para acá. Entonces, pero si quiere pasar ahora y los busca. Ya eso están firmaditos y selladitos. Ah, bueno. Perdóneme, oye, pero de verdad nos tardamos bastante en eso. Bueno. Volvamos al verso 15. Aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Ahora, yo debo entender que por apariencia de hombre, cada vez que se hablaba de un ángel, se decía un santo o un ángel o Gabriel, qué sé yo, pero aquí me habla de uno con apariencia de hombre. Esto me lleva inmediatamente al capítulo 7, donde me dice en el verso 13, he aquí, miraba yo en la visión de noche y aquí con las nubes venía uno como un hijo de hombre. Entonces tengo que entender que al que se va a referir ahora es al Señor Jesucristo. Ahora, yo también lo creo así. ¿Por qué? Ya van a ver. Se puso delante de mí uno con apariencia de hombre y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Según el libro de los Salmos, los ángeles solamente obedecen los mandos de Dios. Voy a decirles algo que yo lo he enseñado en otras oportunidades, pero siempre que puedo lo repito. Escúchenme, es un error doctrinal cuando uno ora decir, yo envío ángeles alrededor de tal persona. El ángel no le va a hacer caso a usted porque él solo recibe órdenes del Dios Padre o del Señor Jesucristo o del Espíritu Santo. El contexto bíblico me indica que ningún ángel jamás recibió orden de ningún hombre. Por lo tanto, es un error orar y decir, yo envío ángeles, por ejemplo, sus hijos van a salir, yo envío ángeles sobre mis hijos. No, usted debe orar y decir, Padre, envía ángeles con mis hijos. Ah, sí, porque ellos van a obedecer la voz del Padre, el comando del Padre. Otro error en el que incurren muchos cristianos es en el uso de la sangre de Cristo. Yo cubro ahora, lo cubro con la sangre de Cristo. Tú no eres sumo sacerdote para poder hacer uso de la sangre. El uso de la sangre es un uso sumo sacerdotal. Y nosotros ya tenemos un sumo sacerdote, entonces una usurpación de funciones. Si tú necesitas que la sangre haga algo por ti o por alguien más, tú tienes que pedirle al sumo sacerdote. Entonces sería, Señor, cúbrelo con tu sangre. Límpialo con tu sangre. Limpia su conciencia con tu sangre. Pero usted no puede decir, yo lo cubro ahora con tu sangre. No, usted no tiene esa potestad. En la Biblia no conseguirá ningún versículo ni oración que indique que usted puede cubrir a alguien con la sangre de Cristo. Eso no es potestad suya, es potestad del Señor Jesús. ¿Me entendió, hermano? Entonces, en este caso que estamos leyendo acá, esta orden que recibe Gabriel no puede ser de un hombre ordinario, tiene que ser de alguien extraordinario como lo es el Señor Jesucristo. Recuerde que el Señor Jesucristo se presentó a sí mismo como el Hijo de Dios, pero también como el Hijo del Hombre. Verso 17. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Este detalle es importante. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido, o sea, el hombre se desmayó. Caí dormido en tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. Este es otro detalle importante. Porque eso es para el tiempo del fin. ¿De cuál fin? Ya me está diciendo antes del fin de la ira. Entonces tiene que ver, escúchenme, tiene que ver con el fin de la ira de Dios sobre Israel.
Mire, a veces los hermanos creyentes toman ciertos pasajes de Isaías, de Jeremías, pero particularmente de Isaías, ¿no? Y sacan las cosas del contexto cuando son promesas únicas y exclusivas de Israel o para Israel. Por ejemplo, en una de las profecías Dios le habla a Israel, le dice, porque tú, Jacob, pequeño gusano, con amor eterno te he amado y tendré misericordia de ti, te rescataré y te lavaré. Entonces muchas veces uno agarra esa porción como para uno, como que Dios le está hablando a uno. Yo no quiero decir que de pronto no haya una aplicación espiritual en eso para uno, pero lo que quiero decir es que hay una promesa. Ahora, en el contexto de la promesa, el pueblo de Israel se encuentra bajo la ira de Dios, pero como Dios les hizo una promesa, llega un día en que esa ira se acaba, porque Él, como les amó con amor eterno, entonces al final Dios tendrá de Israel misericordia, entonces esa ira terminará. ¿Me están entendiendo? Entonces, cuando se refiere al final de la ira, se refiere a esa ira de Dios sobre Israel como castigo por el desprecio con el que Israel trató a Dios y a su Hijo Jesucristo. Entonces se refiere exactamente para los tiempos finales, o sea, los años de la gran tribulación. Para esos años se refiere. Pero resulta que la profecía tuvo un tipo o tuvo su sombra y tiene su cumplimiento. Porque resulta que hubo un hombre descendiente de uno de estos cuernos, de un Seleuco, llamado Antíoco Epífanes, como ya lo he dicho, quien hizo todas estas cosas, y ya ustedes van a verlo, porque Jesús mismo asevera que sí sucedió. Pero luego él señala que eso tendrá un cumplimiento en el final, que es precisamente lo que Gabriel le está explicando a Daniel. Mira, esto es para el tiempo del fin, esto no es para ahora. Sigamos leyendo. Verso 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, o sea, el primer rey de Grecia o del imperio griego, que fue Alejandro Magno. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. O sea, que Alejandro iba a ser benévolo con los israelitas, pero los siguientes reyes que venían se iban a ir echando a perder más y más hasta que llegarían al colmo, y el colmo se completaría con ese hombre llamado Antíoco Epífanes. Verso 23. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, o sea, un hombre astuto y sagaz. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, o sea, con permiso de Dios. ¿Sabe que este es uno de los grandes engaños de los seres humanos? Cuando logran cosas, piensan que son hábiles, astutos, inteligentes, sabios, que tienen sabiduría para hacer esto y lo otro, y no entienden que no puede lograr nada el hombre si el cielo no se lo permite. Por eso se señala, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes. ¿Quién es el príncipe de los príncipes? Rey de reyes, Señor de señores, el Señor Jesucristo. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Recordarán ustedes que en el sueño de Nabucodonosor hay una piedra que es cortada, pero no es cortada por mano humana.
Y esta piedra viene y acaba con la figura, la desmenuza. O sea, que no solamente este hombre va a caer por mano de Dios, sino que también en su caída desaparecerían ya todos los gobiernos humanos y nunca más habrá gobierno humano. Verso 26. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Ahora bien, escúchenme. Las palabras o las frases claves de lo que hemos leído hasta ahora son: esta visión es para el tiempo del fin. Ahora, si nosotros estudiamos la historia secular y ya nos enteramos o nos hemos enterado de que este hombre Antíoco Epífanes entró en Israel e hizo estas cosas y aún han continuado los gobiernos mundiales, entonces quiere decir que aunque si bien este hombre fue un tipo del anticristo, sin embargo el verdadero aún no ha llegado. Vamos a Mateo 24. A partir del verso 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esto es una cosa importante, siempre la recalco y cuando lo estudiemos siempre lo volveré a recalcar. En Mateo o a partir de Mateo 24, Jesús se dispone a responder 3 preguntas. La primera: ¿cuándo sucederá que no quedará piedra sobre piedra en el templo? La segunda: ¿qué señal habrá de su venida y del fin del siglo? ¿Y qué señales habrá del fin del siglo? Son 3 preguntas que se responden. Ahora, en la respuesta de Jesús, una cosa se mezcla con la otra, o por lo menos los copistas así lo hicieron. Cuando digo copistas me refiero a los que copiaron esta información. Entonces, dice Jesús: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Han visto ustedes, por ejemplo, programas en canales como National Geographic de los hombres que hoy por hoy se dicen que son la encarnación de Cristo? Hay uno en Rusia. Oye, tiene ese parecido así como el Cristo de las películas, igualito. Se viste de blanco y se esconde en las montañas. Está uno aquí en Puerto Rico, el autor de Creciendo en Gracia, José de Jesús Miranda. Y él dice que él es Jesucristo encarnado. Tipo atrevido, chico, Pero hay otro tipo no recuerdo si es en Corea, es en un país asiático, que también dice ser Jesucristo encarnado. Pero ya Jesús lo dijo, vendrán muchos. Porque hayan 3 ahorita, no, ya han habido otros antes y vendrán otros después diciendo, reclamando que son Cristo encarnado. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Yo veía un programa de eso en estos días, y entonces resulta que los seguidores de este tipo, José de Jesús Miranda, el de Creciendo en Gracia, se tatúan. ¿Y cuál es el tatuaje que se ponen? El 666, para decir que son hijos de este hombre Jesús, José de Jesús Miranda. Entonces los padres llevaban a los niños, qué vagabundería, chicos, qué ignorancia, llevaban a sus hijos chiquitos de 8 o 9 años a que los tatuaran con el 666. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres, terremotos y diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ahora, escúchenme, hago una pausa aquí. Tengan ustedes en cuenta que para este momento ya Antíoco Epífanes ya había hecho la prevaricación en el templo.
De hecho, ya el reino griego había terminado y estaban ahora bajo el dominio del imperio romano. Y los macabeos lograron no solamente destruir lo que había hecho este hombre Antíoco, sino que ellos reconstruyeron el templo y reactivaron el sacrificio. Los macabeos eran un sector de los judíos. No tengo el tiempo para entrar en eso el día de hoy, pero bueno. Pero entonces fíjese bien, en el verso 13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Ay, me habla del fin, me habla de manera específica. Daniel 8 ya me habló. Esto es para el tiempo del fin. Ahora vean esto que dice Jesús: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y ahí comienza a hablar de otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle? Lo que Daniel ve y que Gabriel le explica tuvo un cumplimiento en tipo en la persona de Antíoco Epífanes, pero su verdadero cumplimiento se dará en el anticristo, porque es para el tiempo del fin y para el final de la ira. Y precisamente si una de las cosas que leímos y estudiamos ayer del anticristo, porque aquí está de las dos bestias de las que está hablando hoy Daniel en el capítulo 8, son los medopersas y los griegos, pero ayer habló de los 4 imperios, de los babilonios, los medopersas, los griegos y los romanos. Y hablaba acerca del imperio romano y decía que había un cuerno chiquito que tenía ojos como de hombre y que hablaba grandes cosas contra Dios. Es que precisamente lo que aparece en Apocalipsis 13 y en Apocalipsis 17, lo que hace este cuerno pequeño, que es el anticristo. Entonces el cumplimiento literal de esa palabra se dará en los tiempos del anticristo, cuando el pueblo de Israel reconstruirá en tiempo récord el templo. Actualmente no hay templo en Israel. Lo que queda del templo es el muro de los lamentos. Eso es lo único que quedó del templo. Cuando ellos reconstruyan ese templo, ellos disfrutarán de 3 años y medio de paz y seguridad. Una vez que se acaben esos 3 años y medio, comenzará la prevaricación desoladora de este hombre, cuando este hombre se revela como anticristo y proclama él mismo ser Dios, gozando de todo el poder del diablo y disfrutando de la ayuda también de un falso profeta judío y de una imagen que levantarán que hará grandes cosas para certificar que este hombre es un tal Dios. Entonces, esa prevaricación o esa imagen, ¿verdad?, que está teniendo Daniel acerca de esa prevaricación desoladora es para el tiempo del fin. Ahora entonces Dios le está mostrando a Daniel no solo lo que tiene que ver con el fin de los tiempos en cuanto al mundo, sino también el fin de la ira de Dios sobre Israel. Por eso, y ya con esto voy a terminar, no vamos a entrar a estudiar este capítulo, pero el capítulo 9 dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros de los números de que habló Jehová. Pero, bueno, el verso 3, que es donde quiero llegar. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y en ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. Bueno, él comienza a orar allí, porque ya en ese entonces Daniel tiene un entendimiento más completo, porque ya él sabe de corazón, por visión de Dios, que no solamente ya entiende acerca del final del mundo, sino que también sabe que la ira de Dios sobre Israel va a terminar. Esto le llena de esperanza y por eso la motivación de una oración con confesión de pecado, en donde entonces Dios le da una información más precisa. Termino diciéndoles esto, amados hermanos. Una de las cosas que la teología nos enseña, y por supuesto es un hecho demostrable en la Biblia, es que la revelación bíblica siempre fue de carácter progresivo,
O sea, nunca se dio toda la verdad a un solo individuo a la vez, sino que a algunos se les daba una cosa, a otros otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, hasta que finalmente llegamos al libro de Apocalipsis. Toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es un conjunto de verdades reveladas progresivamente para que el hombre pueda saber qué va a suceder, quién es Dios y qué quiere Dios con el ser humano. Amén. Bueno, si tienen alguna pregunta, les pido levanten su mano y con gusto les respondo. Dígame, Luis. Sí. Ujú. Claro. Ajá. De hecho, el mismo Pablo en Colosenses dice que Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, por eso, como decía ayer, ¿verdad? El tema es escabroso y hay que tener... Miren, yo les doy un consejo a ustedes. Nunca, nunca se pongan a hablar cosas de la Biblia si no saben. Cuando vayan a hablar algo, que sea algo que ustedes lo han estudiado, que lo pueden confirmar con por lo menos 3 versículos de diferentes libros, pero nunca digan algo porque no, yo lo escuché o porque fulano lo dijo. No, siempre usted asegúrese como hacían los creyentes de Berea. Pablo les predicaba y ellos en la noche iban y revisaban en la Biblia a ver si lo que Pablo había dicho estaba ajustado a la verdad. Entonces, volviendo a lo que está hablando Luis, ciertamente Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. ¿Alguna pregunta? O hablé muy claro o les da pena. Les voy a asegurar que en lo que yo salga nadie me podrá detener a preguntarme, pero absolutamente nada, porque yo no he almorzado. Y no quería, hermanos, que les dijeran, hermanos, no va a haber clase porque el pastor no va a venir, porque está metido. Gracias a Dios, hermanos, el Señor nos dio gracias ya y nos permitió, porque el asunto allá era para largo. Quiero decir, con las resonancias que le estábamos haciendo a mi esposa. Sí. 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 Correcto. De hecho, no solamente la gente que va en general, sino que si usted, por ejemplo, analiza los judíos devotos, porque no todos los judíos son devotos, eso es una cosa importante. Hermana Magalis, que ha tenido la bendición de ir a Israel, sabe eso. No todo judío, por decirse que es judío, es devoto. Pero los judíos devotos, y sobre todo los rabinos, esos van a ir a ese lugar, al muro de los lamentos, a eso, a lamentar, a llorar. Y según tengo entendido, la gente escribe en hojitas peticiones a Dios que luego las mete allí entre los muros, entre los bloques, por decirlo así, ¿no? Del templo. Del muro, perdón. Sí. Sí, no, de hecho uno lo ve en los programas televisivos, uno los ve que ellos están haciendo así y uno cree que hay algún frenesí, una cosa, no, están lamentándose, por eso se le llama el muro de los lamentos, ellos están dándose golpes. Ahora, claro, entiendan que esa devoción no tiene que ver con Jesucristo, sino con el amor de Israel o de esos judíos devotos
por su religión perdida y por su templo inexistente. Porque ellos no pueden celebrar el sacrificio en templos como lo hacían antes. Entonces, una de las añoranzas y esperanzas de esos rabinos piadosos y devotos judíos es el que se reconstruya el templo para que se reinicie otra vez el sacrificio continuo. O sea, el cordero que se mataba en la mañana y el que se mataba en la tardecita. Pero lo que quedó fue eso, una pared. No, es que precisamente, o sea, el problema es ese. Ese es el problema, Carlos. Hay un rechazo nacional. Claro, claro. Es más, si nosotros hablamos con Jaime Vance Puerta, que él es un hermano del fundador de la Iglesia Luz del Mundo, y que él tiene su centro de operaciones y de trabajo en Israel, porque él ama a Israel, él les puede decir que predicar allá es un problema. Ahora, el asunto es que cuando Jesucristo venga, ahí es donde se da el arrepentimiento de Israel del que Pablo habla en el libro de Romanos. Porque Jesús vendrá en las nubes y todo ojo le verá. Y entonces una de las cosas que va a hacer es que todos lo van a ver y se van a lamentar por él. Y él se parará en el monte de los olivos y lo partirá en dos. Y allí, por esa gracia de Dios, todo Israel, de una sola, todito Israel se va a arrepentir. O sea, el Israel que quede. Pero mientras tanto, ellos siguen siendo, o sea, la nación que rechazó a su Mesías. Los que queden, ¿cuándo? Actualmente hay muy pocos judíos que creen en Jesús. De hecho, parece contradictorio, pero es asombroso cuando uno consigue un judío que es cristiano. Los 144,000. Bueno, realmente, claro, como yo se lo voy a responder, se lo voy a medio responder porque eso realmente es parte del libro Apocalipsis que lo vamos a estudiar después. Pero esos 144,000 no es que son los únicos 144,000 judíos que se salvan, o como dicen a veces los testigos de Jehová, que los únicos que se salvan en el mundo son esos 144,000, no. Esos 144,000 judíos son 12,000 escogidos por cada una de las 12 tribus de Israel en ese entonces. Son escogidos para un cierto propósito, pero no son los únicos judíos que se salvan. De hecho, aparte de esos 144,000, o sea, en el momento en el que Jesús aparezca, la nación tendrá un arrepentimiento nacional. Y aparte de estos 144,000 y de los judíos que a lo largo de los siglos se han convertido, porque Pablo era judío y él se convirtió. Pedro era judío y él se convirtió. Entonces no podemos hablar de 144,000 solamente. Eso está en otro contexto. Pero todos los judíos, ¿verdad? Me refiero, cuando Jesús venga, si Jesús llega ahorita, con su venida traerá un arrepentimiento nacional a la nación. Valga la redundancia. Entonces todo Israel que esté en ese momento, cuando Jesús venga, todo Israel se va a arrepentir. Ahora, los 144,000 son escogidos para otra cosa que lo vamos a estudiar en el libro de Apocalipsis, cuando entremos al libro de Apocalipsis. Pero no son los únicos que se salvan, ni son los únicos seres humanos que se salvan, ni son los únicos judíos que se salvan en la gran tribulación. Si una de las cosas que nos dice la Biblia a lo largo del libro de Apocalipsis es que Israel es protegida. A pesar de la persecución, de las luchas, siempre se le preserva, siempre se le guarda. Y tiene que ser así porque Dios se lo prometió. ¿Le quedó clara la respuesta, hermana Dileni? Si no, dígame, hábleme claro. ¿Por qué era que lo que usted me quería preguntar? En el capítulo 8.
No, él cayó, lo que pasa es que la expresión, por eso cuando lo leí yo lo expliqué. No lo expliqué, mentira, lo mencioné. La expresión que aparece allí traducida es que él cayó dormido, pero la expresión realmente al traducirla al verdadero castellano lo que se entiende fue que él se desmayó. O sea, al ver el ángel, la gloria de aquel ángel se desplomó. Y entendemos que por la gloria que ellos poseen, el mismo Juan, cuando él voltea y ve a Jesucristo, dice que él cayó como muerto. Que Jesús tuvo también que hacer lo mismo, levantarlo y decirle, mira, levántate y escribe todo lo que te voy a mostrar. Entonces, era una visión. Él en la visión, él se ve a sí mismo como delante del ángel, él se desmaya. El ángel lo levanta y le dice, tranquilo, mira, esto que te voy a compartir, esto no es para ahora, eso es para el tiempo del fin. Le dice primero y después le aclara, que me parece importantísimo que todos ustedes lo lleven claro, para el fin de la ira, porque esa ira tiene que ver con la ira de Dios sobre Israel, y es importante que nosotros sepamos eso. Porque recuerden que una de las cosas que Dios dijo de sí mismo es que Él era grande en misericordia y lento para la ira. Y lo dijo cientos de veces. Entonces eso tiene que tener un cumplimiento. Israel no puede quedar como está y como ha estado a lo largo de los siglos. Entonces ese cumplimiento de la misericordia de Dios tiene que verse en algún momento. Será para el final de la ira. Entonces bueno, la caída allí no es que quedó dormido. La traducción aparece así, pero realmente la traducción tendría que ser cayó desmayado. Él se desmayó ante la presencia. ¿Y cuántos de nosotros a veces que hemos estado orando o metidos con el Señor sentimos su presencia? Oye, hermano, por lo menos a mí me pasa que cuando la unción es muy fuerte, a mí se me debilitan por completo las piernas. Hay personas que a duras penas pueden levantarse o mantenerse en pie por el efecto de la unción, de la presencia de Dios. Entonces lo que le pasó a Daniel fue eso, que se desmayó. Una última pregunta y con eso termino. Chalena. De los dos imperios en este caso, de los medopersas y los griegos. Ajá. Claro, o sea, lo que le está diciendo Daniel, lo que le está diciendo Gabriel a Daniel, es que primeramente hay esta consecución de reinos y de uno de estos reinos se levanta este cuerno que es este hombre que es el tipo del anticristo. Ahora, él lo dice primero porque va a tener un cumplimiento literal, como de hecho lo tuvo en Antíoco Epífanes en ese tiempo. O sea, de hecho fueron 300 años después de Daniel. Pero el verdadero cumplimiento y el sentido por el cual aparece, porque en este capítulo, como decía, a diferencia del capítulo 7, en el capítulo 7 se mencionan los 4 imperios, mientras que en este solo se mencionan 2, que son los medopersas y los griegos. ¿Por qué se mencionan ellos 2? Porque precisamente se quiere hablar de la figura y del tipo que es este Antíoco Epífanes, que es tipo y figura del anticristo. Entonces, lo que el ángel está queriendo decir a Daniel es, mira, lo que se te está mostrando es para que tú sepas lo que va a suceder al fin de los tiempos. Pero también hay, por eso dije hace un rato, un doble cumplimiento, porque lo está mencionando con un reino específico, que es el reino griego. Entonces tenía que específicamente cumplirse con él. Ahora, tiene un cumplimiento en el futuro, en el tiempo del fin. El día de ayer, recordarán que yo les hablaba de las naciones que vienen contra Israel en el Armagedón. Y dice la Biblia que son 10 gobiernos, que son 10 naciones, que son 10 reinos. Y hablábamos de varias que la Biblia señala con nombre y apellido. Hablábamos de Persia, que es Irán. Hablábamos de Cus, que es Sudán. Hablábamos de Fut, que es Libia. Hablábamos de Gomer Togarma, que es Turquía. Hablábamos de Gog y Magog, que es Rusia.
Pero por necesidad, para rodear a Israel, tienes que contar con los vecinos de Israel que son cercanos a él. Jordania, Palestina o Franja de Gaza, Egipto y Siria. Tengo 9, pero me falta un 10º. Pero ya él me habló en Apocalipsis 17 que la mujer está sentada sobre 7 montes, que son 7 gobiernos, que son 7 gobernantes también, pero esos 7 montes existen en Roma, en donde tiene su capital o donde funciona el Estado Vaticano, que representa a la gran ramera. Entonces, por necesidad, el 10º gobierno o la 10ª nación que rodea a Israel y que concuerda con el ataque del norte, porque del norte hay 3 naciones que serían Rusia suroccidental, Turquía e Italia. Esto me da las 10 naciones. Ahora, este hombre, o sea, ¿por qué menciono Siria también? Aquí la importancia de lo que Gabriel le está diciendo a Daniel. Oye, este gobierno, este cuerno, se van a levantar 4, pero no con la misma fuerza. Y de uno de ellos va a salir ese anticristo. Yo les decía ayer que la posibilidad bíblica más segura de dónde proviene el anticristo es de Siria. ¿Por qué? Antíoco Epífanes, que fue el que cumplió esta profecía de sentarse en el lugar santísimo, era un seleucida. Ellos estaban en Siria. Por lo tanto, el contexto me está diciendo que el anticristo tiene que ser un sirio. Y no es nada, que tiene que ser un sirio que va a poder gobernar no solamente a Siria, sino 2 naciones más juntamente con él, que posiblemente sean Jordania, que está al lado de ellos, y la Franja de Gaza, Palestina. Entonces, por eso el doble cumplimiento le está hablando Gabriel a Daniel, y le está diciendo, mira, ¿de dónde va a venir ese anticristo? El anticristo va a ser de origen sirio. Entonces, por eso el doble cumplimiento, Chalena, el cumplimiento literal, que Jesús lo certifica. Él lo certifica en Mateo 24, pero lo vuelve a mencionar porque para el tiempo del fin, para que se cumpla ese final, porque recuerden que él le está respondiendo 3 preguntas a sus discípulos. ¿Cuándo se quitará piedra sobre piedra? ¿Qué señal habrá de su venida? ¿Y qué señal habrá del fin del mundo? Él está hablando de esas cosas. Y en cuanto al fin del mundo, él les dice, tiene que venir primero la desolación, la abominación desoladora, de la cual profetizó Daniel. ¿Por qué esto? La unión de las naciones, el ataque de Armagedón, las naciones contra Israel. Por eso podemos saber de dónde proviene el anticristo. De hecho, cuando leemos en Apocalipsis 13, recuerden que el anticristo viene del mar, refiriéndose a tierras o a muchedumbre de gente que no son israelitas, mientras que el falso profeta viene de la tierra. Siempre el referirse a la tierra es la tierra de Israel. Entonces el anticristo sería un sirio y el falso profeta sería un judío. Por eso el doble cumplimiento y la razón por la cual Gabriel le insiste es para el fin. Pero recuerde que Daniel no lo iba a ver. Él podía estar tranquilo en el sentido de que él no lo iba a ver. De hecho, él no vio ninguna de las 2 cosas. Porque lo de Antíoco Epífanes sucede 300 años después de que él muere. Él no lo ve. Por lo tanto, el registro queda para los que quedamos después de nosotros. O sea, para nosotros tener como una información precisa de dónde proviene, de dónde podemos nosotros esperar que provenga ese anticristo. ¿Está bien, Chalena? Bueno, no respondo más porque tengo hambre, que estoy viendo a Luis en forma de empanada chilena. Que te dije empanada chilena, no empanada chalena, ¿no? Bueno, hermanos, vean, la próxima semana, con el favor del Señor Jesucristo, miércoles y jueves vamos a seguir estudiando. El miércoles vamos a estudiar el capítulo 9. Y el jueves, si Dios lo permite, vamos a estudiar el capítulo 10. Digo si Dios lo permite porque en el capítulo 9
vamos a estudiar las 70 semanas de Daniel. Y al estudiarlas, tenemos que estudiar también una profecía que Dios le dio a Jeremías. Entonces puede ser que nos tomemos el tiempo suficiente para entender eso bien. Yo quiero que ustedes se lleven bien sus números en claro, porque aquí tenemos que hablar sobre todo cuando Jesús llega el domingo de Ramos a Israel. Lucas señala que Jesús, ustedes saben que Jesús, la Biblia dice que lloró 2 veces. Una, cuando estaba con Marta y María y los judíos que lloraban por la muerte de Lázaro, y dice que él al verlo, en Juan 10:33, dice, me estás corrigiendo, hermano. Juan 11:35, y dice de manera específica, Jesús lloró. Y la otra vez que lloró fue cuando él llega a Jerusalén el domingo de Ramos. Entonces ese día Jesús llora sobre la ciudad y les dice estas palabras. Me tocó una pastilla. Les dice estas palabras. Si a lo menos, le dice, oh Israel, Israel, tú que matas a los profetas, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a los pollitos? Si a lo menos supieras lo que es para tu bien en este tu día. ¿Por qué en este tu día? Bueno, eso lo vamos a estudiar la próxima semana. ¿Qué día era ese en cuanto a estos números que Daniel nos habla aquí en el capítulo 9? Amén. Bueno.